Delicioso flan de Navidad, de galletas y turrón de Gijona. 500 mililitros de leche. 130 gramos de azúcar. Un palito de canela. La piel de un limón. En el microondas, 3 minutos. $300 mililitros de leche evaporada. 3 cucharadas de galleta en polvo. Y media tableta de turrón blando de Gijona. Turrón de almendra. Bate 1 minuto. Precalienta tu horno a 180 grados. Cinco huevos grandes. Caramelo líquido en el molde. Vierte la mezcla. Ponlo encima de una bandeja apta para horno. Tápalo y 2 centímetros de agua hirviendo en el horno a 180 grados 1 hora. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 4 horas. Hasta el próximo vídeo, amigos. Deliciosos coquitos de pastelería, súper fáciles, en 5 minutos. 250 mililitros de leche. Un huevo grande. 90 gramos de azúcar. Una cucharadita de vainilla. 15 gramos de maicena. Hasta que no queden grumos. Pon la mezcla en una cazuela a fuego medio sin parar de remover hasta que espese. Espera a que se enfríe un poco la crema. $200 gramos de coco rallado. Un huevo grande.
Pon la mezcla en una manga pastelera. Precalienta tu horno a 180 grados. En el horno a 180 grados 30 minutos. Con estas medidas salen 2 bandejas de coquitos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. El postre más rico y fácil de queso mascarpone y turrón. En 5 minutos, riquísimo. 350 mililitros de nata. Una tableta de turrón de Gijona. Bate 1 minuto hasta que no queden grumos. Seis huevos grandes. Bate 1 minuto. 120 gramos de azúcar. $250 gramos de queso mascarpone. Vierte la mezcla de nata y turrón. Precalienta tu horno a 200 grados. Pon la mezcla en el molde. En el horno a 200 grados 35 minutos. Espolvorea con azúcar glass. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Delicioso pastel de coco con muy pocos ingredientes y en 5 minutos. 3 huevos grandes. Una pizca de sal. 150 gramos de azúcar. 100 mililitros de aceite de girasol. La ralladura de la piel de una naranja.
el zumo de media naranja, $180 de harina de trigo, 10 gramos de polvo de hornear, hasta que no queden grumos, 80 gramos de coco rallado, y 100 mililitros de leche. Precalienta tu horno a 180 grados. Vierte la mezcla en el molde. En el horno a 180 grados 40 minutos. 200 mililitros de nata, 200 mililitros de leche, 2 cucharadas y media de azúcar, 30 gramos de coco rallado, divide el bizcocho en 6 partes. Tienes que bañarlo en la mezcla de leche y nata y pasarlo por el coco rallado. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Deliciosa tarta de manzana y crema de queso. En unos minutos, riquísima. 300 gramos de queso cottage, 3 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de maicena. Bate medio minuto. Dos huevos grandes, 4 cucharadas de azúcar, la ralladura de la piel de un limón, media cucharadita de vainilla, media cucharadita de canela en polvo, 50 gramos de mantequilla derretida,
4 cucharadas de harina de avena, una cucharadita de polvo de hornear, 80 mililitros de nata, tres manzanas. Tienes que pelarlas y partirlas en láminas. Vierte la mezcla en el molde. Precalienta tu horno a 180 grados. Espolvorea con azúcar, unos daditos de mantequilla y la crema de queso a 180 grados 50 minutos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Delicioso bizcocho de queso y fruta confitada. En 5 minutos, riquísimo. 2 huevos grandes, una pizca de sal, 100 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla, $80 gramos de mantequilla, $150 gramos de queso crema, $170 gramos de harina de trigo, una cucharada de polvo de hornear, hasta que no queden grumos. Fruta confitada en trocitos, una cucharada de harina, vierte la mezcla en el molde, $30 gramos de mantequilla, 2 cucharadas de harina y una cucharada de azúcar. Pon el crumble encima del bizcocho. En el horno a 180 grados 50 minutos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Deliciosa corona de Navidad de hojaldre.
En unos minutos, riquísima. 2 planchas de hojaldre redondas. Tienes que poner una encima de la otra y presionar con un rodillo. Haz un agujero en el centro . Pinta con huevo batido . Fruta confitada . Precalienta tu horno a 200 grados. ...60 gramos de azúcar y media cucharadita de agua de azahar. Almendras . En el horno a 200 grados 25 minutos. 450 mililitros de nata. 450 mililitros de nata. Para montar la nata tiene que estar muy fría. 80 gramos de azúcar. Esto es opcional. 150 gramos de queso crema. Turrón blando de Gijona en trocitos muy pequeños. Abre el hojaldre por la mitad . Y rellénalo con la nata. Espolvorea con azúcar glass. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Deliciosas teresitas de crema. En unos minutos y sin horno. 500 mililitros de leche. 90 gramos de azúcar. Piel de naranja
y de limón y un palito de canela. A fuego medio, 4 minutos. Un huevo y 2 yemas de huevo. Una cucharadita de vainilla. 250 mililitros de leche. 3 cucharadas de maicena. Cuela la leche. Otra vez en la cazuela, a fuego medio, sin parar de remover hasta que espese. Cubre la crema con film y guárdala en el frigorífico. Una plancha de hojaldre. Dóblala por la mitad. Divídela en 8 partes. Y fríelas en aceite caliente. He puesto el fuego al 7. Ponlas encima de papel absorbente y pásalas por azúcar. Por último, rellénalas con la crema. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Deliciosa corona de Navidad de hojaldre y crema. Riquísima. 700 mililitros de leche. Un palito de canela. Piel de naranja y de limón. Y 110 gramos de azúcar. A fuego medio, 4 minutos. 2 huevos y una yema de huevo. $200 mililitros de leche. Una cucharadita de vainilla. 5 cucharadas colmadas de maicena. Hasta que no queden grumos. Cuela la leche. Ponla otra vez en la cazuela, a fuego medio, sin parar de remover hasta que espese.
50 gramos de mantequilla. Pon la crema en un bol, cúbrela con film y guárdala en el frigorífico. Cuando esté fría, bate la crema un minuto y ponla en una manga pastelera. Dos planchas de hojaldre rectangular. Pon una encima de la otra y presiona con un rodillo. Precalienta tu horno a 200 grados. Haz la forma de rosco. Pinta con huevo batido, fruta confitada. En el horno a 200 grados 20 minutos. Abre la rosca y rellénala con la crema. $50 gramos de azúcar y media cucharadita de agua de azahar. Almendras tostadas. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. La mejor receta de tarta de zanahoria, estilo Starbucks. 250 gramos de harina de trigo. 7 gramos de polvo de hornear. 2 cucharaditas de canela. Media cucharadita de sal. Una cucharadita de nuez moscada. Media cucharadita de jengibre. 4 huevos grandes. Bate un minuto. Con 140 gramos de azúcar. Una cucharadita de vainilla. 200 mililitros de aceite de girasol. La harina. Hasta que no queden grumos. Tres o 4 zanahorias. Tienes que triturarlas con media taza de nueces y 2 cucharadas de pasas. Añade la zanahoria triturada a la mezcla. Precalienta tu horno a 180 grados. Vierte la mezcla en el molde. En el horno a 180 grados 50 minutos. 100 gramos de mantequilla en pomada.
100 gramos de azúcar glass, bate 2 minutos. Y añade 200 gramos de queso crema. Guárdalo en el frigorífico. Almendras en una sartén hasta que se tuesten. Divide el bizcocho en 3 partes. Tiene que estar frío. Tienes que rellenarlo y cubrirlo con el frosting de queso. Almendras y guárdalo en el frigorífico. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Delicioso dulce de membrillo, con solo 2 ingredientes y súper fácil. 12 membrillos. Tienes que escaldarlos en agua hirviendo 5 minutos.
Quítales la piel y las semillas y pon la carne de membrillo en agua. Lávalo y pésalo. Tengo 1,2 kg de carne de membrillo. Hay que multiplicar por 0,8 para saber la cantidad de azúcar. Salen 960 gramos. He quitado al kilo de azúcar 4 cucharadas. Y hay que cocinarlo 1 hora a fuego medio, dándolo vueltas sin agua. Cuando esté de este color, está listo. Tritúralo con una batidora. Y vierte en los moldes. El dulce de membrillo aguanta muchísimo en el frigorífico, 1 o 2 meses. Está riquísimo con queso de Burgos o queso tipo Filadelfia. Hasta el próximo vídeo, amigos. El postre más rico y fácil, con solo 5 ingredientes, sin harina y en 5 minutos. 5 huevos grandes. Una cucharadita de vainilla. 500 mililitros de leche. 140 gramos de azúcar. 100 gramos de leche condensada. 200 mililitros de nata. El zumo de una naranja. Caramelo líquido en el molde. Precalienta tu horno a 180 grados. Tápalo y ponlo encima de una bandeja apta para horno, con 2 centímetros de agua hirviendo. En el horno a 180 grados, 55 minutos. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 2 horas.
Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos.